Un encuentro entre una ballena y un oso hambriento no es un momento común en la naturaleza. Es un choque raro y dramático de dos mundos, el océano y la tierra, donde un depredador ápice se encuentra con un festín inesperado. ¿Qué sucede cuando un gigante de los mares se convierte en el objetivo del cazador terrestre más feroz? Es una historia de oportunidad y supervivencia en uno de los lugares más duros de la Tierra. Vamos a sumergirnos de lleno. Depredadores ápice en el Ártico. El Ártico es uno de los entornos más extremos de la Tierra. Una vasta y congelada tierra donde la supervivencia no es fácil. El frío es implacable. Los días son largos y las noches aún más largas. Sin embargo, a pesar de estas duras condiciones, el Ártico es hogar de algunos de los depredadores más notables del reino animal. Estas criaturas se han adaptado de maneras únicas para convertirse en la cima de la cadena alimentaria en su mundo helado. Cuando pensamos en el Ártico, los primeros animales que probablemente vienen a la mente son los osos polares. Estos enormes osos están hechos para el frío. Su grueso pelaje blanco y capa de grasa les ayudan a sobrevivir en temperaturas que congelarían a la mayoría de los animales hasta los huesos. Pero no es solo su apariencia lo que los hace aptos para el Ártico. Los osos polares son increíbles nadadores y cazadores, capaces de recorrer grandes distancias sobre el hielo y el agua en busca de comida. Su principal presa son las focas, que cazan esperando pacientemente cerca de los agujeros de respiración en el hielo. Cuando una foca sale a la superficie para respirar, el oso polar ataca rápidamente, usando sus grandes patas para atrapar y arrastrar a la foca bajo el agua. Pero mientras que los osos polares dominan la tierra, no son los únicos depredadores ápice en el Ártico. En las aguas heladas que rodean el paisaje glaciar, las orcas o ballenas asesinas dominan los mares. Las orcas son conocidas por su inteligencia y trabajo en equipo, cazando en grupos coordinados para derribar presas mucho más grandes que ellas. Estas ballenas no solo son poderosos depredadores, son increíblemente estratégicas. Se sabe que cazan focas, ballenas y peces, utilizando su velocidad y precisión para burlar a sus presas. A diferencia de los osos polares, que dependen de la fuerza y la paciencia, las orcas usan el trabajo en equipo para abrumar a sus objetivos, lo que las convierte en una de las cazadoras más eficientes del mundo. Aunque los osos polares y las orcas generalmente no se cruzan, sus territorios están disminuyendo. El cambio climático está causando el deshielo en el Ártico, obligando a ambos depredadores a viajar más lejos en busca de comida. Esto está causando que entren en contacto con más frecuencia, especialmente a medida que los osos polares se aventuran en las aguas donde prosperan las orcas. A medida que el hielo se derrite, ambos animales deben adaptarse a un entorno cambiante, donde la comida es cada vez más escasa y la competencia aumenta. Aunque los osos polares y las orcas puedan ser los depredadores ápice más famosos del Ártico, no son los únicos. El zorro ártico es otro hábil cazador en este mundo helado. A diferencia del oso polar, que caza presas grandes, el zorro ártico es un maestro en la caza de animales pequeños como lemmings, aves e incluso peces. Estos zorros son increíblemente adaptables, capaces de vivir en algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra. No son solo cazadores, también son expertos carroñeros, aprovechando cualquier oportunidad para conseguir una comida, ya sea restos de comida de un depredador más grande o comida dejada por los humanos. La lechuza nival es otro depredador que domina los cielos del Ártico. Estas impresionantes aves rapaces son conocidas por su vuelo silencioso y excelentes habilidades de caza. Las lechuzas nivales son cazadoras nocturnas, utilizando su aguda vista para detectar presas en la oscuridad de la noche ártica. Principalmente, cazan mamíferos pequeños como lemmings, que pueden detectar incluso debajo de la nieve. Con sus poderosas garras y alas silenciosas, las lechuzas nivales son cazadoras formidables en el Ártico.
En las aguas bajo el hielo acecha otro depredador, el tiburón de Groenlandia. Esta criatura ancestral es uno de los depredadores de movimiento más lento en el Ártico, pero no necesita velocidad para capturar a sus presas. El tiburón de Groenlandia caza en las profundas y frías aguas del Ártico, utilizando su excelente sentido del olfato para detectar animales a kilómetros de distancia. Se alimenta de peces, focas y, a veces, incluso de osos polares. A pesar de su tamaño, el tiburón de Groenlandia depende de la paciencia y el sigilo para capturar a su presa. Incluso el walrus, una criatura que podría parecer lenta y torpe, puede defenderse en el Ártico. Los walrus son animales masivos que utilizan sus colmillos para defenderse de depredadores como los osos polares. También son excelentes nadadores y se alimentan de mariscos y otras criaturas marinas. Cuando se sienten amenazados, los walrus pueden volverse agresivos, utilizando sus colmillos para repeler incluso a los depredadores más poderosos. El Ártico es hogar de algunos de los animales más increíbles de la Tierra, cada uno con su propia manera única de sobrevivir en este entorno hostil. El oso polar, con su inmensa fuerza, caza focas en la tierra, mientras que la orca, con su velocidad y trabajo en equipo, domina los océanos. El zorro ártico, la lechuza nival y el tiburón de Groenlandia tienen habilidades especiales que los hacen mortales en sus respectivos hábitats. Y hasta el aparentemente lento walrus es una criatura poderosa por derecho propio. Pero la vida en el Ártico nunca es fácil. El clima es impredecible, el hielo se está derritiendo y la comida se está volviendo más difícil de encontrar. Estos depredadores deben estar en constante movimiento, adaptándose al entorno cambiante y compitiendo entre ellos por la supervivencia. El Ártico es un lugar donde solo los animales más fuertes y adaptables pueden sobrevivir, y los depredadores ápice de este mundo helado han demostrado una y otra vez que están a la altura del desafío. A medida que el Ártico continúa cambiando, estas increíbles criaturas tendrán que seguir evolucionando si quieren continuar dominando la tierra y los mares. Pero una cosa es cierta: los depredadores ápice del Ártico son algunos de los animales más duros y resistentes del planeta, y harán todo lo posible para sobrevivir en este extremo y siempre cambiante entorno. Para entender mejor cómo se encuentran los osos polares y las orcas, echemos un vistazo más profundo a los animales mismos. Los majestuosos osos polares. El oso polar es a menudo llamado el rey del Ártico, y es fácil ver por qué. Estas magníficas criaturas no solo son los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra, sino también algunos de los animales más fascinantes del mundo. Con su grueso pelaje blanco, cuerpo poderoso e instintos agudos, los osos polares están perfectamente diseñados para sobrevivir en uno de los entornos más duros del planeta. Viviendo en los paisajes helados del Ártico, los osos polares realmente están en su hogar en un mundo dominado por la nieve, el hielo y las temperaturas bajo cero. Su grueso pelaje es más que solo bello, es una herramienta crítica para mantenerse calientes. Debajo de su pelaje tienen una capa gruesa de grasa que actúa como aislamiento, manteniéndolos cómodos incluso cuando las temperaturas caen drásticamente. Sorprendentemente, su pelaje no es realmente blanco, es translúcido y refleja la luz, ayudándolos a integrarse con su entorno nevado. Este camuflaje es vital para cazar, permitiéndoles acercarse a su presa sin ser vistos. Hablando de cazar, los osos polares son depredadores expertos. Principalmente dependen de las focas para alimentarse, que son ricas en grasa y proporcionan la energía que necesitan para sobrevivir. Cazar focas, sin embargo, no es fácil. Los osos polares usan el hielo como su terreno de caza, esperando pacientemente cerca de agujeros de respiración o rompiendo el hielo para atrapar a su presa. Es un juego de paciencia y habilidad, y los osos polares lo han dominado a lo largo de miles de años. Pero la vida de un oso polar no se trata solo de cazar. Estos animales también son nadadores increíbles, capaces de cubrir largas distancias en las heladas aguas del Ártico. Sus grandes patas, que parecen remos,
les ayudan a navegar el agua con facilidad y su resistencia es impresionante. Esta habilidad para nadar es crucial, especialmente a medida que el hielo se derrite y se ven obligados a viajar más lejos en busca de comida. Los osos polares son criaturas solitarias, pasando la mayor parte de su vida solos. La única excepción es durante la temporada de reproducción o cuando una madre está criando a sus cachorros. Las hembras de oso polar son madres increíblemente devotas. Después de dar a luz en un refugio de nieve, permanecen con sus cachorros hasta por 2 años, enseñándoles a cazar y sobrevivir en el duro entorno del Ártico. Ver a una osa polar con sus cachorros es una vista conmovedora y un recordatorio del vínculo entre madre e hijo. El Ártico es un lugar difícil para vivir, incluso para un depredador tan poderoso como el oso polar, y está volviéndose aún más difícil. El cambio climático está teniendo un impacto profundo en el hábitat del oso polar. El hielo marino, del cual dependen para cazar, se está derritiendo más temprano en la primavera y formando más tarde en el otoño. Esto significa que los osos polares tienen menos tiempo para cazar focas y acumular las reservas de grasa que necesitan para sobrevivir los meses de escasez. Como resultado, los osos polares están adaptándose de maneras sorprendentes. Algunos están pasando más tiempo en tierra, buscando comida o cazando presas más pequeñas como aves y huevos. Otros están nadando distancias más largas en busca de hielo. Pero estas adaptaciones conllevan riesgos. Nadar durante periodos prolongados puede ser agotador, especialmente para los osos más jóvenes, y las fuentes de comida en tierra no ofrecen el mismo valor nutricional que las focas. A pesar de estos desafíos, los osos polares siguen siendo un símbolo de resistencia. Han sobrevivido a innumerables desafíos a lo largo de los milenios y continúan adaptándose a su entorno cambiante. Sin embargo, su futuro es incierto. Los científicos y conservacionistas están trabajando arduamente para proteger a los osos polares y su hábitat, reconociendo que su supervivencia está estrechamente ligada a la salud del ecosistema del Ártico. Las orcas. Las orcas, a menudo llamadas ballenas asesinas, son algunas de las criaturas más fascinantes del océano. Son elegantes, poderosas e inteligentes, lo que las convierte en depredadores máximos en su mundo submarino. A pesar de su apodo, hay algo cautivador en estos gigantes blancos y negros, y su reputación va mucho más allá de ser solo cazadores temibles. Las orcas son impactantes, con sus cuerpos negros y suaves, parches blancos contrastantes y esa distintiva aleta dorsal que puede elevarse hasta 6 pies de altura en los machos. Están hechas para la velocidad y el poder, cortando el agua con facilidad, pero hay más en las orcas que su apariencia. Tienen una inteligencia que las distingue de muchas otras criaturas marinas. Las orcas son increíblemente inteligentes, y su astucia es evidente en la manera en que viven y cazan. Viajan en grupos llamados manadas, que a menudo están formadas por miembros de la familia. Estas manadas son como comunidades unidas, permaneciendo juntas y trabajando como un equipo. Cada manada tiene su propio conjunto único de sonidos y comportamientos, casi como un dialecto, que se transmite de una generación a otra. De alguna manera, las orcas tienen su propia cultura, lo cual es bastante asombroso cuando lo piensas. Son los jugadores de equipo definitivos cuando se trata de cazar, utilizando la cooperación y tácticas inteligentes para derribar a su presa. Dependiendo de dónde vivan y lo que haya disponible, las orcas cazan desde peces y calamares hasta focas e incluso ballenas. Cada manada desarrolla sus propias técnicas especializadas de caza. Por ejemplo, algunas orcas en el Ártico han sido vistas trabajando juntas para crear olas que derriban focas de los témpanos de hielo. Es un esfuerzo coordinado que requiere precisión y práctica, y demuestra lo inteligentes e ingeniosas que son. Viven en océanos de todo el mundo, desde el helado ártico hasta las aguas cálidas cerca del Ecuador. Su dieta y comportamiento varían según su ubicación, y son excelentes para descubrir cómo prosperar en diferentes ambientes. Esta adaptabilidad es una de las razones por las que han tenido tanto éxito como especie.
A pesar de su temida reputación como ballenas asesinas, las orcas no son una amenaza para los humanos en la naturaleza. De hecho, no hay casos registrados de una orca salvaje atacando a una persona. En cambio, sus interacciones con los humanos suelen estar marcadas por curiosidad y juego. En algunos lugares se ha visto a las orcas acercándose a los barcos, saltando fuera del agua o montando las olas creadas por la proa. Su comportamiento juguetón muestra otro lado de estos increíbles animales, uno lleno de personalidad y encanto. Pero la vida no siempre es fácil para las orcas, especialmente en el mundo cambiante de hoy. Al igual que muchos otros animales, enfrentan desafíos por el cambio climático, la contaminación y la actividad humana. En el Ártico, donde las orcas se están volviendo más comunes debido al derretimiento del hielo, su presencia está alterando el ecosistema. Las orcas son depredadores máximos y a medida que expanden su rango, compiten con otros animales como los osos polares y las focas por la comida. Las orcas están en la cima de la cadena alimentaria, lo que significa que acumulan toxinas de la presa que consumen. Con el tiempo, estas toxinas pueden acumularse en sus cuerpos y afectar su salud. La contaminación acústica de los barcos y la actividad industrial también interrumpe su capacidad para comunicarse y cazar, haciendo que la vida sea aún más difícil para ellas. Desafíos del Ártico cambiante. El Ártico es un lugar de extremos, donde la vida ha evolucionado para prosperar en las condiciones más duras. Pero con el cambio climático avanzando rápidamente, los animales que llaman hogar a este desierto helado enfrentan desafíos serios. Los osos polares y las orcas, dos de las criaturas más poderosas e icónicas del Ártico, están sintiendo los efectos de un mundo en calentamiento de maneras diferentes. Aunque se han adaptado al paisaje helado del Ártico durante miles de años, el rápido ritmo del cambio está haciendo que la supervivencia sea más difícil que nunca. Para los osos polares, el mayor problema es el derretimiento del hielo marino. Estos osos dependen del hielo para cazar focas, su principal fuente de alimento. Son nadadores fuertes y pueden recorrer largas distancias, pero dependen del hielo para descansar y acechar a las focas desde arriba. A medida que el hielo se derrite más temprano cada año y se congela más tarde en el otoño, los osos polares tienen menos tiempo para cazar. Esto los obliga a recorrer distancias más largas, a veces nadando a través de vastas extensiones de agua abierta, lo que consume mucha de su energía. Sin suficientes focas para comer, corren el riesgo de perder sus reservas de grasa y volverse desnutridos. Para los osos polares, este es un problema serio porque necesitan la energía de la grasa para sobrevivir los largos meses de invierno. El cambio climático también afecta a los osesnos de oso polar. Las hembras de oso polar suelen dar a luz en madrigueras hechas de nieve y hielo, pero con el deshielo del mar se está volviendo más difícil encontrar lugares seguros para tener a sus crías. Sin el hielo, estas madrigueras pueden colapsar, o la madre puede no ser capaz de encontrar un lugar seguro para sus crías. Los osesnos son particularmente vulnerables, ya que dependen de sus madres para obtener calor y protección en los primeros meses de sus vidas. Si las condiciones no son las adecuadas, la supervivencia de los osesnos puede estar en peligro, lo que pone aún más en riesgo a la población. Para las orcas, el calentamiento del Ártico significa un cambio en la disponibilidad de alimentos. Las orcas son depredadoras hábiles que cazan en el océano, dependiendo de focas, peces e incluso ballenas para sus comidas. A medida que suben las temperaturas del mar, algunas especies de peces y otros animales marinos se están moviendo hacia aguas más frías, lo que puede dificultar que las orcas encuentren comida. Las orcas son altamente inteligentes y tienen estrategias de caza complejas, a menudo trabajando en grupos para atrapar a sus presas. Pero estas tácticas podrían no funcionar tan bien como antes si la presa es menos predecible o más difícil de encontrar. Otro problema para las orcas es el hielo que desaparece. Aunque son mucho más ágiles y rápidas en el agua que los osos polares,
Las orcas también usan el hielo en sus estrategias de caza. Se sabe que atrapan focas en los témpanos de hielo o usan el hielo como una forma de atrapar a su presa. Pero a medida que el hielo se rompe y se derrite, las orcas están perdiendo esta ventaja. Ya no pueden confiar en los mismos métodos de caza que han utilizado durante generaciones, lo que las obliga a adaptarse a nuevas formas de encontrar comida. Los osos polares y las orcas no suelen interactuar, ya que los osos polares son animales terrestres y las orcas son animales marinos. Sin embargo, a medida que el hielo marino se reduce y ambos animales se acercan, pueden entrar en contacto más a menudo. Los osos polares pueden encontrarse aventurándose en aguas donde las orcas están cazando, y las orcas pueden acercarse a la orilla donde los osos polares deambulan. Aunque los dos depredadores suelen evitarse, la competencia por los recursos cada vez más escasos podría hacer que los encuentros sean más frecuentes y tensos. Las condiciones cambiantes del Ártico también significan que la comida se está volviendo más escasa para ambas especies. A medida que el hielo marino se derrite, todo el ecosistema se ve afectado. El plancton, los peces y otras criaturas marinas que forman la base de la cadena alimentaria se ven afectados por las aguas más cálidas, lo que a su vez afecta a los animales de mayor rango. Las focas, las ballenas y los peces también están sintiendo la presión del entorno cambiante, y para animales como los osos polares y las orcas, esto significa que es más difícil encontrar las presas de las que dependen. Es un ciclo duro. Si las especies de presas tienen dificultades, los depredadores también lo harán. Frente a estos desafíos, tanto los osos polares como las orcas se están adaptando. Los osos polares están aventurándose más tierra adentro, donde pueden cazar diferentes tipos de alimentos, como aves o mamíferos terrestres. Algunos incluso han sido vistos hurgando en la basura humana en las comunidades del Ártico, aunque esto no es lo ideal. Las orcas, también, están cambiando sus patrones de caza, persiguiendo presas a diferentes partes del océano a medida que sus territorios de caza habituales cambian. Pero estas adaptaciones solo pueden llegar hasta cierto punto. Sin una acción drástica para frenar el cambio climático, el futuro de estos depredadores icónicos es incierto. Diferencias en la estrategia de caza. Los osos polares y las orcas son dos de los depredadores más formidables del Ártico, pero sus estrategias de caza no podrían ser más diferentes. Estos dos animales están en la cima de la cadena alimentaria, y su éxito en el duro ambiente ártico es resultado de lo bien que se han adaptado a su entorno. A pesar de su rol similar como depredadores ápice, los osos polares y las orcas abordan la caza de maneras completamente diferentes, moldeadas por los ambientes en los que viven. Los osos polares, por ejemplo, son maestros de la tierra. Dependen de su fuerza bruta, un agudo sentido del olfato y una paciencia increíble para cazar. Su principal presa son las focas, especialmente las focas anilladas y las focas barbudas, que cazan de una manera única. No persiguen a su presa como otros depredadores. En cambio, esperan. La clave para cazar de los osos polares es el sigilo. Se posicionan cerca de un agujero de respiración en el hielo, esperando a que una foca salga a respirar. Pueden esperar durante horas, a veces incluso días, sin moverse, simplemente observando pacientemente el agujero. Cuando una foca sale a respirar, el oso ataca con una velocidad y precisión increíbles. Usando sus grandes patas, el oso alcanza el agujero y atrapa la foca. Es una estrategia simple, pero eficaz, que funciona bien cuando el hielo es grueso y abundante. A medida que el hielo se derrite debido al cambio climático, los osos polares encuentran más difícil acceder al hielo sólido que necesitan para cazar. Con menos hielo sobre el que cazar, los osos polares tienen que nadar mayores distancias para encontrar nuevos lugares de caza. Esto es agotador y consume mucha energía, y se está volviendo más difícil para los osos polares encontrar las focas de las que dependen para alimentarse. En algunos lugares, incluso se ven obligados a hurgar cadáveres de ballenas o cazar otros animales cuando las focas escasean.
Pero a pesar de estos desafíos, los osos polares son resilientes y se han adaptado de maneras que les permiten sobrevivir incluso en un entorno que cambia rápidamente. Por otro lado, las orcas son depredadoras oceánicas en todos los sentidos. Mientras que los osos polares dependen de la tierra y el hielo, las orcas dominan los mares. Estos animales esbeltos y poderosos están perfectamente construidos para la velocidad y la agilidad en el agua. Su estrategia de caza se basa en el trabajo en equipo, la coordinación y la velocidad. A diferencia de los osos polares, las orcas no dependen del sigilo y la paciencia, cazan en grupos o vainas y utilizan un enfoque altamente organizado. Cuando cazan focas o ballenas, las orcas usan su trabajo en equipo para agrupar a sus presas en grupos estrechos, atrapándolas. Su estilo de caza sincronizado es como un ballet bien ensayado en el agua. Pueden perseguir una foca o incluso una ballena con tal precisión que la presa no tiene oportunidad. Las orcas usan las corrientes del océano a su favor, nadando rápidamente en busca de presas, utilizando su velocidad y agilidad para superar a cualquier animal en su camino. Las orcas también son altamente inteligentes y estratégicas en su enfoque. No solo son rápidas, también son astutas. Trabajarán juntas para aislar a la presa, usando diferentes tácticas para agotarla o forzarla a situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando cazan focas en los témpanos de hielo, se sabe que las orcas crean olas con sus colas, a veces derribando a las focas al agua, donde pueden atraparlas rápidamente. Este nivel de cooperación y estrategia calculada es lo que distingue a las orcas de otros depredadores. La dinámica del grupo es esencial para su éxito, y cada miembro de la vaina tiene un papel que desempeñar. La diferencia clave entre los osos polares y las orcas es su entorno y cómo se han adaptado a él. Los osos polares son cazadores solitarios que dependen de su fuerza y un agudo sentido del olfato para atrapar a su presa. Son más oportunistas, aprovechando el hielo y usándolo como plataforma para cazar focas. Las orcas, en cambio, son cazadoras sociales que dependen del trabajo en equipo, la velocidad y la inteligencia. No tienen el mismo sentido de la paciencia que los osos polares, pero lo compensan con su habilidad para hacer estrategias y trabajar juntas para capturar su presa. El riesgo de cazar orcas. Ahora bien, los osos polares no son ajenos al riesgo. Estos enormes depredadores están diseñados para la resistencia y la fuerza. Dependen del paisaje helado para cazar focas, su fuente principal de alimento. Pero a medida que el hielo continúa derritiéndose y las focas se vuelven más difíciles de atrapar, los osos polares se ven obligados a ser creativos. Y cuando tienes mucha hambre, incluso la presa más improbable empieza a parecer una posibilidad. Las orcas, por otro lado, son las indiscutibles reinas de las aguas del Ártico. Son inteligentes, rápidas y cazan en grupos altamente organizados, lo que las convierte en un objetivo peligroso. Pero si un oso polar está lo suficientemente desesperado, la recompensa de cazar una orca podría valer el enorme riesgo. Las orcas son ricas en grasa y calorías, ofreciendo una comida que podría sustentar a un oso durante días o incluso semanas. Para un oso polar hambriento, la tentación es difícil de ignorar. Sin embargo, cazar una orca no es tarea fácil. Los osos polares son poderosos depredadores, pero están diseñados para la vida en tierra y hielo, no en el agua. Las orcas, por su parte, están perfectamente adaptadas a su mundo acuático. Son más rápidas, más ágiles y a menudo viajan en grupos. Una sola orca probablemente podría burlar a un oso en el agua, pero un grupo de orcas fácilmente podría dar la vuelta a la situación, convirtiendo al oso polar en la presa en lugar de al cazador. Aún así, se sabe que los osos polares hurgan en los cadáveres de orcas cuando se presenta la oportunidad. Si una orca se encuentra varada en la orilla o atrapada en aguas poco profundas, un oso polar podría aprovechar la situación. Pero cazar activamente una orca viva, esa es otra historia. Es raro, pero no completamente imposible. Un oso desesperado podría intentar emboscar a una orca cerca de la orilla o en áreas donde el hielo le da una ventaja.
Incluso entonces, las probabilidades están en contra del oso, y el riesgo es enorme. Imagina la escena. Un oso polar acechando al borde del hielo, observando a una orca solitaria que se ha aventurado demasiado cerca. El oso espera el momento justo para atacar, usando sus enormes patas y su increíble fuerza para lanzar el asalto. Pero el agua es el dominio de la orca, y puede escapar rápidamente o pedir refuerzos a su grupo. Para el oso, incluso acercarse lo suficiente para atacar es un desafío, y si la orca se defiende, el oso podría terminar herido o peor. Es una apuesta que los osos polares no toman a la ligera, y eso es lo que hace que estas interacciones sean tan fascinantes. Destacan los increíbles esfuerzos que los animales harán para sobrevivir en el duro ambiente ártico. Tanto los osos polares como las orcas están en la cima de sus cadenas alimentarias, y sus raros encuentros son un testamento de su resiliencia y adaptabilidad. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.